No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Estamos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales No se diga más radio en Instagram, No se diga más RD en Twitter, además de disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Y precisamente hablando de entrevistas, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el señor José Ricardo Taveras Blanco, quien es miembro de la Fuerza Nacional Progresista, además de haber sido en algún momento director de migración. ¿En qué años, doctor? 2011 al 2015. Del 2011 al 2015. Bienvenido, doctor Taveras. Gracias por atender a nuestra invitación el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por hacerme el honor de compartir con este equipo, este Dream Team, ¿verdad? Ay, gracias. Equipito. No. Hay que las cosas buenas siempre son humildes. Doctor, Gracias. la migración siempre es un tema en este país. Ay, sí. Así es, y lo va a hacer de por vida. Así es. O sea, estamos atados irremediablemente. El destino de la República Dominicana está atado a hacer una reivindicación permanente de su soberanía, de su identidad, porque yo diría que el destino nos colocó en una situación geopolítica muy compleja. Que la gente no... yo oigo el debate y aquí no se entiende la magnitud de ese problema. Y eso no va a cesar nunca. O sea, es bueno que el pueblo dominicano sepa que es el único pueblo del mundo que va a tener que pelear su identidad centímetro a centímetro, día por día. En los últimos días, doctor, ha habido, bueno, en los últimos días nos vamos a irnos un poco más atrás. Desde su llegada a la presidencia, el presidente Luis Abinader ha sido enfático, ha sido firme, haciendo llamados a la comunidad internacional, alertando de que definitivamente la solución para Haití no puede ser una solución dominicana, que ya como que llegó el momento en que solamente esté sobre nuestros hombros. Unos 11 llamados la situación, y ha hecho hoy, de hecho, el periódico Listín Diario, creo que fue hoy, sacó un reportaje hablando de las 11 llamados que ha hecho firmes el presidente Abinader, llamados y medidas. En estos últimos días vino la señora Wendy Sherman, subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, cosa que, distinta a las visitas anteriores, fue anticipada por comentarios muy negativos en las redes sociales, sobre todo, haciendo creer que venían simplemente a dictarle una línea al presidente Abinader para que acepte a los haitianos que están acá, que se regularicen, etcétera. Hay gente que habla hasta de fusión, cosa que por lo menos en mi mente no cabe. Locura. En todo caso, ¿cómo ve usted la situación hoy día? ¿Cree que los pasos que se han ido dando, bueno, ha habido sanciones económicas, sanciones para no dejar entrar al país a muchos haitianos? ¿Vamos por el camino correcto? ¿Vamos lento? ¿Vamos a la velocidad esperada? Yo sé que usted le acaba de decir que esto va a ser por siempre un problema para nosotros, pero la solución para el problema actual de ese país. Mira, en primer lugar, yo soy uno de los que dice que el presidente Abinader ha dicho todo lo que se debe decir, pero ha dejado de hacer todo lo que se debe hacer. ¿Cómo? Hey. Yo creo que merece que se le reconozca como el primer presidente que al menos verbalmente ha graficado el problema, verbalmente. Pero he sido un crítico permanente del gobierno en el sentido de que la política del gobierno en este tema sufre de una crisis de identidad. Porque tú tienes un presidente de ensueño cuando habla. Pero tienes un presidente que cuando a la hora de primero de buscar los soldados con los que va a echar a esa pelea, los escoge, los espiga entre los líderes de las huestes contrarias. Porque tú tienes que ver, tú no puedes ese discurso manejarlo con el canciller Álvarez. Caballo de Troya. Caballo de Troya. Tú no puedes manejar ese discurso
con Willy Lozano, que es uno de los ejes fundamentales de la inteligencia, que ha dirigido el tema de las ONG, que ha acompañado como inteligencia todos los procesos en los que la República Dominicana ha sido acusada en cortes internacionales, etcétera. Tú no puedes hacer eso con Pavel Issa. Entonces, si te sigo hablando, yo creo que con excepción de la Dirección de Migración, donde han llegado cuadros políticos, que tú ves que más o menos han hecho un desempeño razonable, porque nadie puede decir que Migración no está cumpliendo con su deber, porque Migración está deportando. Entonces, pero el problema en la solución de esta crisis no es deportar. Deportar puede ser una solución política para calmar la ansiedad de la sociedad con el tema. Pero no te va a resolver nada, porque el problema no es de deportar. El problema es, primero, vamos a garantizar la seguridad de la frontera. Porque el problema que hay aquí, a mí me preguntan a ver, si ¿usted qué hizo cuando era director de migración? ¿Y qué puedo hacer? Yo hice lo que han hecho la mayoría de los directores, se deportan. Para nada, porque en la frontera hay una puerta giratoria. Entonces, vamos a priorizar los temas. El abordaje de este tema tiene que ser integral. La solución no es deportar por deportar, no basta. La solución es hacer una serie, en primer lugar, seguridad fronteriza. Segundo lugar, tú dirás, bueno, en ese tema hay que reconocerle al presidente Abinader también, porque hay que ser objetivo, ¿verdad? Que dio un paso histórico con el tema de... La solución del muro. Bueno, el muro no, eso es una empalizada. ¿Cómo? Eso es una empalizada. No me hablen de muro a mí, porque yo sé cómo sería si fuera un muro de verdad. Porque tú primero tienes que hacer un muro moral. Con tener una estrategia. Tú tienes, aquí hay una confusión. Ningún tipo de organismo de seguridad. Porque yo en esa materia, perdónenme, yo he aprendido mucho, un poquito, y tengo conocimiento de cómo son las cosas técnicamente. El personal que maneja la seguridad de una frontera no se mezcla con la población. Y lo primero que ningún órgano de seguridad que interviene en la frontera toma esa medida. Ninguno. Entonces se crea un órgano paralelo, por ejemplo el CEFRON, que se crea en los puertos, órganos similares, esos organismos de seguridad que son un eje transversal para justificar la presencia de las Fuerzas Armadas en el Estado completo, con sus virtudes y sus defectos, que todos los conocemos. Entonces, tú tienes que reconocerle al presidente que te hace la empalizada, que no va a ser de gran ayuda, pero es histórica, porque realmente hay que reconocer que nadie se había atrevido a hacer ni siquiera eso. Ahora, fuera de eso, cuando tú ves que apenas te llevan 3 kilómetros, 4, 5, creo que ya van, de toda la extensión que lleva, hay 5 kilómetros. O sea, estamos hablando de que eso es publicidad. O sea, entonces por eso yo digo que hay una crisis de identidad con el tema de la política, porque no es honesta. No es honesta, con mucho pesar lo digo, porque me encantaría estar ahí haciéndole el saludo al presidente y diciendo, presidente, que lo apoyamos. Pero hay que ser objetivo y decir las cosas buenas y malas. O sea que cuando la Fuerza Nacional Progresista en el 2015 estaba buscando 1 millón de firmas para la construcción del muro, ¿no se referían a ese muro que se está construyendo ahora? Bueno, mira, si me tocara a mí, nosotros desarrollamos una propuesta para el gobierno cuando nosotros trabajábamos en migración. Estudiamos los modelos de muro que hay en diferentes partes del mundo. Tú puedes hacer, porque el muro no es como la gente lo pinta, porque una cosa es el muro ideologizado y otra cosa el muro como herramienta de cooperación con la política de seguridad de un Estado, que es como yo lo concibo. Una cosa es tú decir, no, porque van a dividir los pueblos. A nosotros nos divide la cultura, la historia, la identidad.
nos dividen demasiadas cosas. Nosotros estamos divididos. Hasta el idioma. Todo. Sí. Entonces, el tema no es dividir, el tema es organizar. Lo que pasa es que esa frontera, en los términos que está, agrada mucho a los intereses, porque ahí no hay frontera. Los haitianos se quejan. Imaginaria. Mira, cuando yo todavía trabajaba en el Estado, un día llega el presidente Medina y me dice, mire, yo estuve en Panamá con el presidente Martelly y ellos están muy preocupados con el tema y ellos han prohibido la entrada de productos porque están perdiendo $300 millones al año. Digo, sí, presidente, porque es que ese desorden ni le conviene a ellos ni nos conviene a nosotros. Porque por ahí, porque los haitianos dicen siempre, es una campaña, porque no es verdad, hay que ser justo. La verdad es que los haitianos no prohíben la entrada de productos dominicanos. Ellos la están prohibiendo por tierra. Pero si tú lo llevas por mar o por aire, te la reciben sin problema. Porque ellos están tomando esas medidas para garantizar que el fisco de ellos tenga un ingreso. Pero los intereses hacen campaña aquí diciendo, algunas veces lo han hecho. Sí. Pero los intereses hacen campaña aquí diciendo que no, que están y te ponen fotos rompiendo huevos, soldados rompiendo huevos y cosas. A veces ha pasado por pequeños periodos, pero en general ambas naciones somos damnificadas del caos. Doctor, nos toca hacer una pausa, pero quiero dejarle una pregunta antes de irnos. ¿Existe una injerencia de los Estados Unidos en materia migratoria en República Dominicana? Volvemos en breve. No se diga más. Estamos en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Cari, habías dejado una pregunta al aire al doctor Taveras. Sí, le preguntaba antes de irnos a la pausa que si existe tal injerencia de Estados Unidos en materia migratoria en República Dominicana. Los Estados Unidos son el imperio del mundo, sobre todo en Occidente, y no es en materia migratoria, se meten en todo. Lo estamos viendo en Ucrania, lo hemos visto en Asia, lo hemos visto en todas partes. Los Estados Unidos tienen una agenda siempre, y cada vez que desclasifican un documento, tú te empiezas a enterar de muchísimas cosas, y la materia migratoria no es ajena a sus intereses más, es de las más importantes. Para que ustedes tengan una idea, yo fui miembro de la Comisión de Transición en el año 2004 y me tocó trabajar con la Embajada Americana como parte de los trabajos, porque cuando hay una etapa de tránsito la gente dice que es larga, sí, pero es corta porque es como un gobierno entregándole a otro, claro, y más o menos y hablando con todo el mundo. Y cuando me tocó reunirnos con la Embajada Americana, y todo fue muy bien, ellos dijeron todos sus temas, todas sus cosas, todo lo que les interesaba, y solamente preguntaron por un funcionario. ¿Quién va a ser el director de migración? Oh. Porque en todas partes del mundo esas funciones migratorias son de naturaleza estratégica para el Homeland Security. Uh-huh. Y los estados diseñan políticas, y sobre todo cuando son estados poderosos, se proponen influir en los demás en función de sus intereses, porque eso es la política exterior. Lo que no tenemos conciencia de eso somos los dominicanos, que tenemos una actitud de genuflexión permanente en el manejo de nuestra política exterior. Si yo te hago cuento a ti de la que yo pasé una vez en la Comisión de Derechos Humanos en Suiza, con los funcionarios que andaban ahí paseando, porque yo le dije una serie de funcionarios y yo tuve que regarme, ¿tú sabes? Porque yo simplemente redacté una defensa para el país, y que nos viven estrujando en la cara la matanza del 37, para que ustedes tengan una idea del perfil del recurso que nos sirve a nosotros a estas alturas. Entonces nos viven sacando eso y nos lo estrujan en la cara. Mataron los haitianos en el 37. Entonces yo en mi escrito puse que nadie anda crucificando a Alemania por los 6 millones de judíos. Buena respuesta. Entonces yo quiero que ustedes sepan que yo me tranqué el fin de semana completo en la Embajada Dominicana a preparar esa defensa. Ellos andaban paseando y cuando... No todos. Cuando vieron ¡ay! Se van a ofender los alemanes. Yo digo, a mí qué me importa. Eso es un dato histórico. Ofendan, claro. Eso es un dato histórico. Y es fehaciente porque de eso se hizo el levantamiento.
con los haitianos que se mataron aquí no hay ningún levantamiento. No. Yo reté a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que vinieran a hacer que hiciera una comisión de la verdad para establecer cuántos haitianos de verdad se mataron esa vez. Entonces, yo les digo esto para que ustedes entiendan más o menos cómo es el servicio exterior dominicano. Entonces, los Estados Unidos sí se meten. Sí. Y esa señora sí vino aquí, entre otras cosas, a eso. A Wendy Sherman. Sí, todos vienen más o menos porque tienen una agenda, pero no es porque ellos le tengan debilidad ni sensibilidad por los haitianos. Es que ellos tienen el problema de la migración haitiana. Ellos saben que esos 10 millones de haitianos que se están muriendo no les importa lanzarse en balsa y que además de cubanos, pues entonces tengan también mucho más haitianos que cubanos llegándole al sur de la Florida. Entonces ellos necesitan tener políticas de contención en otros territorios, porque la política norteamericana en materia de seguridad está diseñada para contener los riesgos en terceros estados. Yo estoy cansado, yo he sido invitado a Washington y he conversado con ellos y siempre me lo han dicho. Entonces ellos agradecen la cooperación de los estados en función de tratar de contener los riesgos fuera de Estados Unidos. Por eso el interés de interceder e intercambiar información migratoria y tener acceso a ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Una República Dominicana que sirva. No, ellos no. Los franceses también, porque nosotros se nos olvida que nosotros somos vecinos de los holandeses, de los franceses, que hay un Caribe francés, hay un Caribe holandés, hay un Caribe inglés. Entonces tú tienes que saber que esas naciones tienen un interés. ¿Cuál es el interés? Que la presión migratoria inevitable de los haitianos sea absorbida por la República Dominicana. ¿Qué? Entonces, eso, ¿por qué? Porque ellos no lo quieren en sus territorios. Y eso es una política legítima de parte de ellos, porque ellos están sirviendo a sus intereses. Ahora, no es legítima de parte nuestra aguantar eso y soportar todas las presiones sin tener un tipo de inteligencia que responda a esos poderes, porque son poderes importantes. O sea, doctor Taveras, que las presiones para una posible fusión de la República Dominicana con Haití no solamente es de los Estados Unidos. Mira, ¿qué posible fusión? Pero no es para fusión. Pero déjame hacer una distinción, porque yo veo que aquí hay una posición antifusión y entonces déjame explicarle. Los que creemos en la fusión, no estamos hablando de que se va a bajar la bandera dominicana, ni que el Estado dominicano va a desaparecer. Eso está en la mente de una gente que no entienda cómo funcionan las cosas. Ahora, cuando usted habla de fusión, usted está explicando, porque una cosa es eso, y yo estoy de acuerdo con ustedes, eso no va a pasar. Claro. Eso no va a pasar, Haití va a estar ahí, nosotros quizá algún día podamos evolucionar a una especie de confederación tipo Unión Europea cuando hayan pasado cientos de años y esto evolucione. Entonces puede ser, yo no te voy a decir que no, pero en el estadio en que nos encontramos no se va a producir una fusión política de la geografía de la Hispaniola. Y cuando hablamos de fusión por absorción. ¿Qué está ocurriendo en la República Dominicana? ¿Qué es lo que hay que comprender? Ya aquí hay una población, aquí la gente, no, porque Haití, no. ¿Cuál de los Haití? Porque tenemos un Haití en Bávaro, tenemos uno en Villamella, tenemos uno en Villa Altagracia, en el país entero tenemos Haití. Entonces ya ahora mismo lo que tenemos es una multiplicación de guetos. De una comunidad extranjera que no se integra a la sociedad dominicana. Y sin documentación. Entonces, cuando estamos hablando de fusión, estamos hablando de eso. Y es una fusión extremadamente negativa. ¿Por qué? Porque si ese haitiano se integrara totalmente a la sociedad dominicana, pero no, cuando tú te vas a las comunidades donde domina esa comunidad, ellos están integrados y se sienten en guetos y congregados en torno a su cultura, a su religión, a su idioma, lo cual es normal. Y tú no puedes protestar de eso. Ahora, ¿cuál es el conflicto? ¿Por qué eso es dañino para el país y para los haitianos también?
que cuando ese tipo de procesos se producen en un país, en un territorio determinado, entonces se generan conflictos, choques sociales. Culturales y sociales. Aquí no va a haber una guerra con Haití. Olvidémonos de eso, que ese no es el problema. Aquí lo que van a haber son confrontaciones sociales. El fenómeno se dio en los Balcanes. Y ustedes vieron dónde terminó. La balcanización. Se pudiera decir que es una invasión pacífica. Se pudiera usar ese término. Mira, Haití, por su universo de dramas, lo que tiene es yo diría que sus élites incluso lo estimulan. Claro que sí. Vamos a decir, una política, una realidad, una fáctica, una situación fáctica que genera expulsión de población. Y las élites, si tú te lees Le Novelist, que yo lo leo a menudo, que es el principal periódico haitiano, ellos editorializan que todo el haitiano que se pueda ir, que se vaya. Y ahí te está hablando la élite de Haití. Sí, la cúpula. Y que mientras más haitianos se vayan, mejor, porque eso es parte del eje de su política económica, porque ya la diáspora haitiana, con sus remesas, es el rubro fundamental de la economía haitiana. Antes de la pausa, yo quería hacer una pregunta, doctor, para que me le respondiera después de la pausa que venimos ahora. Haití ahora mismo está sumido en un desorden mayúsculo y la comunidad internacional, algunas o parte de la comunidad internacional y aquí sectores políticos y empresariales en República Dominicana han propugnado porque Haití sea intervenido militarmente para buscar una manera de que impongan el orden mientras tanto se resuelven esos problemas. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Después de la pausa, entonces. No se diga más. Exacto. Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Darío, habías dejado una pregunta. Sí, al aire. yo insistía, o yo decía que ante la insistencia de políticos, de economistas y de parte de la comunidad internacional sobre el desorden que impera en Haití, que si es posible una intervención militar norteamericana para ordenar esa casa, porque ese desorden ahí no está fácil. Y así resolver parte del desorden que hay aquí también, porque vienen de manera desordenada. Mira, este tema es tan viejo, más viejo que la República, este tema con esa presencia de esa nación es como vecina. Desde que se comenzó a producir, siempre ha sido un tema complicado. Y el problema es tan complicado que yo diría que el primer informe que se hizo después de la fundación de Naciones Unidas en 1948 sobre una situación de degradación grave de un territorio, de un estado, fue sobre Haití. Es un libro como de este gordo así, hablando de que había que despoblar eso y despejar esa gente a través del estímulo de migraciones hacia otros territorios de familias completas, así, entre las recomendaciones que había. Porque desde ese entonces se sabe, la comunidad internacional sabe, que es inviable. La inviabilidad de Haití ha sido sobreseída, reenviada por la comunidad internacional, que se precia de ser solidaria, pero no mete sus manos en el bolsillo ni decide absolutamente nada de fondo. Yo no creo en una intervención militar, no se la deseo a ningún país, pero desgraciadamente en el caso haitiano hay que hacer algo. Hay que neutralizar por lo menos. ¿Cuál es el tema con Haití? Haití, lo que hay que sencillamente es reunir los técnicos de Naciones Unidas y establecer que ya eso no es un Estado, porque un Estado que no tiene control sobre fallido, su territorio, que tiene todos los problemas que sabemos que no hay que repetir. Sencillamente decir, bueno, mire, este es un miembro fundador de Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas nos prohíbe establecer un estatuto de fideicomiso, pero ante la disolución del Estado haitiano, la comunidad internacional entonces debe asumir que ese Estado
no existe, que necesita ser refundado, como dice Fafa Tavera, y vamos a crear un estatuto especial de fideicomiso provisional, que es lo que procede ahí. Si tú vas a meter una fuerza como la MINUSTAD, mejor que no hagan nada, que lo dejen así. Que lo dejen así. Porque la MINUSTAD era una fuerza con un mandato de sostener el Estado haitiano, pero el sostener el Estado era sostener la presidencia, nada más. Entonces, te pasaba un camión lleno de cocaína y ellos no podían intervenir. Lo sabían y no podían intervenir, porque tenían un mandato limitado. Entonces, Haití lo que necesita es mucho dinero. Así es. Y una administración internacional que 3 o 4 generaciones vaya haciendo inversiones de infraestructura, educación, salubridad, salud pública, ¿verdad? Y de desarrollo económico en todos los sentidos, y construir, entre comillas, un nuevo haitiano. Y eso no se va a lograr en una generación, ni en un gobierno, ni en nada. Entonces, para solucionar el tema haitiano es un estatuto de administración internacional, bien vigilada, porque son más corruptos que todos los corruptos latinoamericanos juntos. Sí. Yo le tengo una solución, doctor. ¿Quiere escuchar? Sí, dígamela. Entonces me quedé así mudo. No, es que tengo que escucharla. me dispongo a recibirla. Una solución para el problema. A ver. Porque hace falta autoridad allá, ¿verdad? Sí, claro que sí. Experiencia, ¿verdad? Claro que sí. O sea, hace falta un estadista. Hace falta una persona sin miedo. Y si le mandamos para allá a Leonel Fernández, que quiere seguir siendo presidente en algún sitio. Aquí hay algo personal. Eso tiene no se lleve de esto. Eso tiene cocorica. Sí, eso. Bueno, disfrute su antileonelismo. Sí, Leonel es mi amigo. Bien. No se lo podemos prestar. No, yo le voy a respetar el suyo. Leonel Fernández es mi amigo. Gracias, doctor. Gracias por estar y de con paso nosotros. que se lleven a Félix Bautista para que siga construyendo allá en Haití. Ya tú te vas por otro lado. Ay, hablando que- cosas serias, Max. Dan pena, tu muchacho. Doctor, gracias por estar con nosotros. Eso es normal, gaje del oficio. No todo el mundo piensa Claro. igual. Doctor, pero no, antes de. Nos quedan todavía 2 minuticos. La familia Castillo. En estos días han estado emitiendo su opinión en cuanto a esa posible alianza que pudiera darse entre Fuerza del Pueblo y PLD de cara al 2024. ¿Cuál es su posición en ese sentido? ¿Usted cree que esa es una alianza realmente posible? ¿Sería solamente para lo municipal y no para lo presidencial? ¿Cómo lo ve usted? Mira, el calor del debate desvirtúa muchas cosas. El doctor Castillo, que es la persona autorizada para ser el senato del partido, dijo en estos días en la respuesta: cada partido es libre de hacer las alianzas que entienda pertinentes, y realmente de cara al 2024, si aquí no se hacen alianzas, pues entonces ya entreguémosle el poder a Abinader, usted está reconducido y punto. Exacto. Y eso significa anular la oposición, y eso es una quimera. Yo estoy muy claro en ese tema. Ahora, yo lo que veo es que no se ha comprendido la posición de la Fuerza Nacional Progresista, que lo que está es alertando en el sentido de que una cosa es que se hagan alianzas y otra cosa es que tú hagas una alianza con la cúpula del PLD, que está en este momento rindiendo cuentas, sin entrar en valoraciones subjetivas ni prejuicios. Sobre todo cuando tú tienes un caso recién abierto que está hablando en principio de 19 mil millones de pesos que se usaron para doblar el triunfo de Leonel Fernández en la primaria del PLD en el 2019. ¿Entiendes? Entonces, eso tiene una explicación no antidanilista, porque en mi caso yo no tengo nada personal contra nadie, pero tiene una explicación política, y es que yo he estudiado mucho el caso venezolano y soy muy amigo del doctor Enrique Salas Romer, que fue el que tenía un 65% contra Chávez en el 98. Y eso fue bajando a un punto que llegó a un 40% y Chávez ganó. ¿Por qué? Porque cuando la sociedad venezolana se vio acorralada de que Chávez iba a ganar, grupos de élite
apoyaron a Chávez entendiendo que era un indio, que lo iban a marear brindándole caviar, que es lo que hacen las élites, las oligarquías. Ellos ven cualquiera, déjalo pasar, que este lo mareamos nosotros, le brindamos caviar y champán y lo dominamos. Y no le salió así, tú ves. Entonces, atentaron contra la candidatura de Salas Romer, pero al margen de eso, ¿por qué la población se le viró a Salas Romer en la última semana? En la última semana, porque pactó con Adecos y Copellanos. Entonces, cuando tú te sientas a ver, yo no me imagino una foto de Leonel Fernández y Danilo Medina firmando un pacto. Y eso es lo que yo le digo a los amigos de la Fuerza del Pueblo. Si van a hacer algo, tiene que ser una alianza táctica de las bases sociales del PLD y de sus mandos intermedios. Pero ese grupo, él mismo debía ponerse en interdicción, en hold, como dicen los americanos, para atender sus urgencias y permitir que el país pueda buscar una alternativa, porque la democracia es importante que el país tenga alternativa. Usted no quiere a Leonel, pues no lo quiera. Usted quiere a Abinader, pues váyase con Abinader, pero que el país es bueno que tenga alternativas. Y no podemos seguir jugando a hacer una destrucción del sistema político de la manera que lo estamos haciendo. Eso es todo cuando estamos... Si yo fuera parte de esa élite del PLD, yo diría, me voy para allá, para uno donde ellos... No tienen que llegar, ellos tienen casi todo casa, un sitio ahí, se vayan para allá a jugar dominó, a beber vino y a estar tranquilo y dejar que las bases sociales del PLD jueguen un papel en el próximo proceso para equilibrar la democracia dominicana. Adiós a los... Yo creo que en eso no hay nada de malo. Si se van a las villas, que se distribuyan en varias, porque si se concentran en una... No, porque se visitan. Pero lo importante no es eso, lo importante es que se permita que la democracia dominicana respire. Excelente. Gracias, doctor. Buen mensaje ese final. Ha sido el doctor José Ricardo Taveras Blanco, exdirector de Migración, líder político, abogado y miembro de la Fuerza Nacional Progresista. Sobre todo abogado. Hay que vivir primero, dice. Así que gracias por estar con nosotros. No se diga más. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.